Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir hoy. Estamos en Abra Cultural, en Avenida Hipólito Yrigoyen al 840, en Capital Federal. Estamos iniciando un ciclo de entrevistas que hemos dado en llamar Papafitas y Good Show, en honor al gran Tato Bores. La idea no es imitar ni su humor ni su sagacidad, sino tratar de darle lugar a la conversación, de darle lugar a las preguntas, de darle lugar a la reflexión para pensar la Argentina. Y por eso vamos a hacer estas conversaciones con diferentes personas que se dedican precisamente a esto, que nos inquieta a todos y a todas por igual, que es pensar nuestro país, pensar nuestros problemas y tratar de arrimarnos un poco a alguna solución. Por eso hoy, para estrenar este ciclo, nos acompaña Guido Genud, que es un periodista argentino de Varadero. Sí. Vamos a estar pensando con él, intentando hacer una filosofía del poder, reflexionando sobre el poder y la política, que era un poco lo que nos proponíamos. Sos periodista, tenés una gran trayectoria, has estado en muchos medios como productor, como escriba, ahora en la radio también, estás en El Destape, en Radio con Vos. Y un poco lo que nos interesaba empezar a charlar es si siempre quisiste hacer lo que haces y cómo fue tu devenir, cómo fue el derrotero de tu carrera hasta acá. Bueno, hola Manu, hola a todos, a todas los que vinieron, que están viendo, gracias por la invitación. No, medio un accidente el tema del periodismo, en mi caso, porque sí, vengo de Varadero, o sea, me crié en Varadero, a mitad de camino con Rosario, entre Buenos Aires y Rosario, y llegué a Buenos Aires cuando tenía 18 años y muy perdido. Y no me interesaba, mientras vivía en Varadero, ni la política, mucho menos el periodismo. Y digamos que me costó al principio ubicarme. Si bien tenía parte de mi familia en Buenos Aires, de todas maneras estuve un par de años bastante aturdido tratando de entender. Había tenido una formación secundaria muy mala en la escuela pública en la provincia de Buenos Aires, y también quizá además de esa formación muy mala, un desinterés mío por cuestiones de la historia personal, colectiva. Y entonces llegar a Buenos Aires fue muy difícil, y caí en el periodismo medio por un amigo de mi viejo que trabajaba en Página 12 y bueno, que había estudiado en TEA, una escuela de periodismo de los 90, que todavía existe, creo. Creo que sí. La dirigían periodistas que estaban en La Maga en ese momento, Ulanowski, bueno, Pano, Ferreira, Ares, y medio que empecé a cursar en esa escuela de periodismo por una cuestión muy sencilla, que era que no había que estudiar. Para mí era muy importante porque yo no quería estudiar, no tenía una vocación por estudiar y era bastante vago, básicamente. Y bueno, así un poco dije, no hay que estudiar 3 veces por semana, 3 horas, me puedo ir a Varadero lo más rápido que me permita el horario. Y entonces al principio venía los lunes y me iba los jueves, o sea, como que no quería estar en Buenos Aires. Y bueno, así caí al periodismo. Después entré a la universidad pública, comunicación social. Y bueno, ahí un poco me fui ubicando y bueno. Y después empecé a militar en derechos humanos y eso también me fue ubicando. Y el periodismo, o sea, a partir de los 20 yo ya empecé a laburar. A los 18 vine acá y a los 20 ya empecé a laburar en Radio Rivadavia, que era otra radio. Y para mí trabajar era, sí, básicamente, era algo bastante feo.
estudiar y trabajar eran dos cosas bastante feas. Pero bueno, la política me empezó a gustar. Y el trabajo era trabajo, digamos, no me interesaba demasiado. Lo hacía, trataba de colar ahí un poco mis inquietudes a través del trabajo, algo que siempre traté de hacer y trato. Empecé a tener inquietudes políticas y ahí así caí en el periodismo. No porque tuviera un ideal sobre el periodismo, sí, obviamente en esa época era el lanatismo, la nata, Página 12, Entea, ¿no? Era como las referencias, contratapa de página, bueno, estaba Pergolini, todo ese mundo, y ahí fui haciendo mi camino, pero medio por accidente. Bueno, es interesante esto que contás porque vos te definís como un periodista político y hace poco en una entrevista que le hiciste a Pepe Rosenblatt hablaban acerca de que su socialización había sido con un periodismo que impugnaba la política. Sí, que él decía eso. Sí. Él decía eso. Y pienso que tal vez te tocó también empezar a desarrollarte con un periodismo que le interesaba la política, ¿no? Los Lanata eran tipos que estaban embarrados en el quehacer de la política. Y me interesaba saber si hay una reivindicación tuya al autoproclamarte como periodista político. Sí. Pero bueno, es una manera de entender la política bastante distinta a la que creo que entiende la mayor parte de la gente, ¿no? ¿Y qué cosas mirás de la realidad? ¿Qué cosas mirás para hacer tu trabajo? Y obviamente miro mucho el poder y eso también fue un interés temprano, si querés, desde que vine a Buenos Aires, empezar a ver, sí, quién mandaba, quién, o sea, tratar de descifrar quién se beneficia con cada cosa, quiénes son los actores del poder, y eso lo miro mucho. Y trato de combinar eso con la realidad social, ¿no? Y últimamente hace 10 años más o menos, con la economía también. Esas tres cosas, ¿no? Pero siempre tratando de leer qué dicen los actores del poder, lo que yo considero el poder permanente. Y bueno, cómo hay intereses particulares que están sobre representados en la discusión política argentina, que creo que no es algo propio de la Argentina, minorías o grupos de interés que trafican, contagian sus intereses como preocupaciones sociales, pero son intereses particulares. Y bueno, obviamente hay un pueblo ausente en esa discusión muchas veces. Entonces trato de ver, ¿no? Como por un lado esos dos mundos, quizá antagónicos, y bueno, en qué medida las preocupaciones de la mayoría pueden incidir en la agenda del poder. Y bueno, es el poder económico y es el poder político, ¿no? Buceando entre esos dos escenarios, vas haciéndole preguntas. Y pienso en tus trabajos, en tus libros. Una podría creer, al mirar los títulos, al leer los textos, que hay una tendencia analítica por pensar el peronismo, ¿no? Sí. Hay un texto en 2021 sobre Cristina y 2023 sobre Massa. ¿Digo bien? Sí. Creo que esas son las fechas. Sin embargo, cuando una lee tus trabajos, lo que una se encuentra es que hay como una cartografía del poder, ¿no? que inscribís a esos personajes o inscribís ese proceso que a vos te interesa en una trama más amplia del poder. Incluso por momentos cuando estás leyendo el peronismo de Cristina, estás leyendo discusiones de Cambiemos, ¿no? Las discusiones de personajes muy importantes como Monzó en su momento, Marcos Peña, ¿no? Esa trama de los últimos meses del gobierno de Cambiemos. A mí lo que me interesaba preguntarte para continuar acerca de esta indagación de cómo mirás la realidad es cómo fabricás un libro. Si ese libro fue producto de una sedimentación de trabajos que ya venías haciendo, si fueron preguntas o inquietudes que te surgieron y tuviste que investigar de cero. Sé que te llevaron mucho tiempo ambos trabajos, entonces por un lado me interesaba preguntarte ¿cómo llegás a fabricar? Y lo segundo es,
¿Qué es lo que te moviliza? Si hay una pregunta inicial que vos identificás y que a partir de eso empezás a construir el libro o la investigación, o si va surgiendo sobre la marcha. Sí, es, digamos, el trabajo de periodista de ir corriendo de atrás la coyuntura es bastante complicado, tratando de contar lo que va sucediendo, que hoy sucede y mañana puede ser desmentido. Y en ese correr desde atrás, bueno, siempre hay una intención de para que el texto no muera tan rápido, inscribir eso, por lo menos en mi caso, en un mapa más general, ¿no? Esto que vos decís, la cartografía del poder, o en la historia argentina, o, no sé, en la política internacional. Entonces, para que el texto no agonice apenas publicado, hay un riesgo que uno toma de tratar de decir, bueno, esto pasa en este contexto, un poco para bajarle el precio a lo que uno mismo está contando. No sé llamarle la ideología periodística, pero en la ideología periodística lo más importante es la primicia, el dato, ¿no? Y a mí me gustaba una cosa que un día me dijo Cristian Ferrer, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, de un dato no es nada, una primicia no es nada, o sea, ¿qué es esta cuestión, no sé, el positivismo? Tengo este dato, se tiene que parar el mundo siempre detrás de ese último dato. Bueno, entonces lo importante es ese dato, para mí, inscribirlo en la lucha política, en la lucha social. Entonces, para tratar de que no... de que el árbol no tape el bosque, de no sacar conclusiones apresuradas, bueno, etc. No es, me parece, lo que sucede si uno mira la dinámica del día a día de los medios y de las redes sociales también, ¿no? Donde cada dato lleva, me parece, a sacar conclusiones o para ratificar lo que todo el mundo ya sabe, o decir, bueno, esto en realidad cambia todo o no. Pero bueno, trato de hacer ese ejercicio. No sé si estoy respondiendo a la pregunta. Sí, creo que sí. De escribirlo en un contexto. Y los libros, bueno, surgieron de eso, de esa crónica que yo hice, por ejemplo, en Letra P en el 2017, 18. Mucho de cómo el peronismo se paraba frente a Macri, las distintas caras del peronismo, las 1000 caras del peronismo. Eso, bueno, lo vieron en el siglo XXI y les interesó, quizá porque había, no sé, ese intento de no solo contar la crónica, el palacio, ¿no? El diálogo entre dos protagonistas que te dice, tal le dijo tal cosa a tal, o a veces uno tiene la suerte de sentarse con un protagonista muy importante y que te diga, yo le dije tal cosa a tal. Y eso por ahí yo no lo publico. O porque, bueno, busco construir una relación con esa fuente, o porque no es tan importante. En realidad, no es lo único importante. Y creo que el periodismo funciona muchas veces al revés. Tal le dijo tal cosa a tal persona. No importa qué país, no importa qué pasaba afuera, no importa en qué contexto. Es un poco la despolitización, ¿no? Entonces la idea de periodista político es tratar de conjugar eso. Lo que sé hacer, lo único que sé hacer, escribir, hablar, contar lo que está pasando, hablar con protagonistas, porque eso es lo que me diferencia de la gente que se sienta y opina, lo que le parece, de lo que está bien o mal, o analiza. Pero todo lo que yo hago es en base a hablar con gente que está en el poder y, si se quiere, también en la base de la sociedad, en ese cruce. Pero los libros surgieron así. El de Massa surgió a partir de una nota que yo había escrito para la revista Crisis, se llamaba El Pastorcito Mentiroso. Y bueno, era un Massa que todavía no se sabía si rompía con Cristina o no. Y bueno, había una demanda de las editoriales también, los Instant Book, bueno. O sea, siempre el mercado está pidiendo cosas y
y a los periodistas también, y bueno, uno ahí lucha un poco con esa demanda del mercado, esa desesperación del mercado por mostrar algo ya que va a morir en 5 minutos. Hay algo que decías de las conversaciones por ahí con los protagonistas de la escena política. Vos mencionabas que no siempre lo que te dicen lo publicás, y pensaba que muchas de esas cosas que vos vas recolectando en esas entrevistas, en esas conversaciones, te permiten también hacer un mapeo y también entender el largo proceso de la política, aunque no lo cuentes, ¿no? Pero te permite a vos conocer lo que dicen los actores, ir rastreando sus huellas y a partir de eso entender lo que están haciendo. Pensaba en cómo vos pensás el poder, entonces, con todo ese mapa hecho a través de los algoritmos. ¿Qué entendés por poder? ¿Qué entendés por eso que está hecho de las relaciones políticas atravesadas por relaciones de poder? ¿Qué entendés por eso? Sí, siempre lo miré muy desde afuera el poder, ¿no? Más allá de que en todos estos años pude hablar con algunos protagonistas importantes, entrevisté presidentes, expresidentes, bueno, mucha gente de cierta relevancia. Pero siempre lo miré desde muy lejos, primero por eso, porque no me interesaba el poder en realidad, o la idea de poder que tenía era el poder del terror, digamos, el terrorismo de Estado, o sea, la idea de cómo el poder había afectado mi vida, la de mi familia, era a través de ese poder, digamos, de exterminio, ¿no? Entonces, no sé si por eso, de manera inconsciente, como que no me interesaba. Y después cuando, antes de ser periodista o en paralelo a ser periodista, cuando recién empezaba, con una desconfianza en el poder, siempre, ¿no? Un recorrido distinto al que sé que tiene otras generaciones, ¿no? Por ahí más recientes. Así como Pedro Rosenblatt decía, yo me crié consumiendo periodistas que despreciaban a la política. Uno podría decir, las últimas generaciones quizá se criaron consumiendo periodistas que idolatraban a la política o que suponían que había una verdad en la verdad de la política. Bueno, lo mío es como muy desde la distancia, me fui acercando a la política institucional, llamémosle, a la dirigencia política, pero bueno, no la idolatro, ¿no? Ahí hay una parte del poder, y la otra parte, sí, es ese poder más permanente, el poder económico, el poder judicial, no sé, el poder de los medios, o sea, personajes del poder, que para ellos el poder es el hábitat natural, digamos, ¿no? O sea, no se van a ir nunca, nacen en el poder, nacen, crecen, se desarrollan y mueren siempre en el poder. Bueno, hay una cuestión de clase y hay una cuestión también de gente que se supo adaptar a eso con una plasticidad importante para evitar ese mundo. Ahí hay una cara del poder, y después está la dirigencia política, que yo digo, bueno, es una relación asimétrica la de la dirigencia política, por ejemplo, con el poder judicial, o con ese mismo poder, si querés, de los medios. Es una relación de mucha desigualdad para la dirigencia política. Otra vez, no porque yo pretenda eximir de culpas a la dirigencia política, pero sí es una dirigencia política que va a elecciones cada 2 años en un país de crisis permanente, con poderes muy sólidos, constituidos. Entonces, no sé si me fui abuenando con la dirigencia política o fui tratando de entender también lo que hoy parece el reino de la impotencia, ¿no? Muchas veces la dirigencia política es distinta a la de hoy, a la de los años, si querés, dorados del kirchnerismo, donde todo parecía que se podía desde el Estado, desde la política. Entonces, está ese poder permanente, está la dirigencia política que negocia, se adapta, busca márgenes de maniobra en ese cuadro complejo. Y después está para mí la pregunta,
cómo la sociedad se vincula con el poder. Y creo que ahí hay un gran problema o algo no resuelto. En mi caso, como digo, siempre era con una desconfianza, pero veo que, o sea, vi que gente que quizá desconfiaba del poder o se desentendía del poder, después hay algo que vos mencionás también en el libro, con esta idea de la fuga, en tu libro, de la fuga del poder, ¿no? Se pasó, yo conocí gente, amigos, que pasaron de desconfiar del poder a delegar todo en el poder, en una de las caras del poder, ¿no? Y sigue habiendo algo común en esa idea de, finalmente hay como un desinterés, creo yo, o algo no resuelto, como no asumir la posibilidad de ejercer ese poder o de sentirse protagonista de ese poder. Antes desconfiábamos del poder, ahora mamá y papá se ocupan del poder por nosotros, ¿no? Y lo van a hacer todo bien, nos van a cuidar, vamos a dormir tranquilos, nos cuentan un cuento. Esa idea, bueno, es problemática, me parece, ¿no? ¿Y crees que tiene que ver con esta impotencia de la dirigencia? La fuga como una consecuencia de una dirigencia que se ha vuelto cada vez más impotente para resolver los problemas, para organizarse, o crees que son dos fenómenos que van en paralelo? No, creo que hay algo común de haber vivido esos años dorados de los que yo digo sin preguntarse cómo ni por qué, ¿no? Y entonces cuando el contexto cambió, eso, ¿qué pasó? Nos gobierna Milei, ¿qué pasó? Nos gobierna Macri. Bueno, pasó que hay política, que hay lucha, que hay poder, que hay cosas que obviamente no se hicieron mal, pero sobre todo creo que pasó esta cuestión de no poder asumir la mayoría de edad en política. Lo veo en mucha dirigencia, no hace falta hablar de nuevas generaciones, lo veo en dirigentes viejos también. Uno podría decir, lo vi en Alberto Fernández, que sabía qué país le dejaba Macri y sabía las demandas que tenía y no lo resolvía. Uno puede decir, no lo resolvió. Uno puede decir, lo veo en Cristina, que dijo después, ahora hay que discutir un programa, cuando ya había asumido el Frente a Todos. Pero digo, por hablar de las dos personas bueno, presidente y vicepresidenta, pero en las capas medias, dirigentes de muchos años que vivieron el menemismo, que vivieron el kirchnerismo, también veo una despreocupación. El otro día René Yetikov, en una charla en el Congreso, volvió a plantear un poco esto, ¿no? De que hay una dirigencia que dice voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello, pero no dice cómo. Si no dicen cómo, dice no funciona, están mintiendo, ¿no? Digo, más allá de que no comparto todo el planteo de Remes, pero sí comparto esta idea de desentenderse de la economía, ¿no? Somos políticos. Él decía, Duhalde no se interesó por la economía, yo me ocupé. Bueno, hubo un acuerdo político, Duhalde Alfonsín, eso nos permitió poner en marcha un plan que las elecciones, bueno, le dieron la espalda a Duhalde, ¿no? Pero digo, hay algo ahí entre economía y política, hay algo ahí entre asumir que gobernar es pensar cómo resolver los problemas, que pareciera que o no está en la militancia o no está en la dirigencia, o está el hecho de, bueno, una cosa muy fuerte de los años 30 que era la idea de bancar, ¿no? Todo eso como que para mí es, no sé si decir nocivo, pero no ayuda a la idea de decir vamos a asumir el poder o las responsabilidades. ¿Apuntás a esta vacancia de un programa político o de un ordenamiento a través de lo programático? Sí. ¿Apuntás a él? Pienso que sí. No sé cómo es, ¿no? Sí, o sea, no tengo la receta. No parte de los equipos técnicos, no estoy afiliado a ningún partido, o sea, no sé cómo es eso. Pero sí creo que no puede haber militancia con pura delegación y sin hacerse las preguntas fundamentales, ¿no? De cómo sale la Argentina de una crisis o de restricciones o de problemas que llevan décadas. Entonces creo que en todo caso este es un buen momento para dejar de
como se dice, fingir demencia o dejar de delegar o de decir, no, yo me ocupo de la lucha cultural, yo me ocupo de esta batalla, a mí me interesa esto, yo estoy en el rubro de los derechos humanos, yo estoy en las cuestiones de género, yo estoy en, no sé, la filosofía, no, o estoy en la economía, pero después tengo que ver qué hace el político. Hay algo ahí como compartimentos estancos que no van a ningún lugar, me parece, ¿no? Como que no se puede ver todo al mismo tiempo y creo que la tarea de la militancia, más que nada de la dirigencia sobre todo. Si identifican un problema, que traigan una solución, ¿no? Como esa idea, fuerza. Sí, poder discutir todo, ¿no? También cosas que hacen falta. Pero bueno, todo eso, digamos, que todas estas preguntas que yo me hago, o todos estos problemas que a mí me conmueven, creo que me alejan de mucho periodismo, digamos. Claro. Sí. Y me acercan más a la política. Después, cómo la política resuelve todo eso, me aleja. Estoy como en un cuarto cordón de la política y sobre todo también un cuarto cordón del progresismo. O sea, me crié, vos decías en mi recorrido por los medios, si bien por ahí mis ideas son más afines a cierto progresismo, siempre trabajé fuera de los medios progresistas, quizá ahora estoy en mi pico de progresismo trabajando en el Destape, no lo sé, pero nunca pude entrar, o sea, siempre trabajé eso en otro tipo de medios, porque había algo de mí que no servía para esos medios y algo de esos medios que no me seducía también. Te llevo a otro tema, pero que está vinculado con este lugar incómodo que habitas como periodista. Hay una idea fuerza dentro de los feminismos que tiene que ver con que lo personal es político y un poco se apunta a esta idea de que eso que nos pasa a cada una de nosotras en realidad es parte de un problema social mayúsculo del cual se tiene que hacer cargo el Estado, ¿no? Esa idea de que lo personal es político de alguna manera fue penetrando en la sociedad argentina a través de la fuerza también del movimiento de mujeres, el movimiento feminista, y venía pensando en que hay otra acepción de que lo personal es político y que lo encontré bastante en tus textos, y esa acepción es la siguiente. Hay cuestiones del orden de lo personal, de lo íntimo, de lo irracional en términos de estrategia política, irracional en términos ideológicos, pero que sin embargo juega en la política. Estas cosas que pasan entre las personas y que son asuntos íntimos, asuntos personales, asuntos inexplicables en términos de una disputa política, pero que sin embargo hacen muchísimo sentido al momento de pensar la política. Viejas rencillas, viejos odios, debilidades que se tienen por determinadas figuras, amistades que hacen confianzas, desconfianzas, y me preguntaba si haces zoom sobre estas cosas para pensar también el poder, la política, si crees que tienen peso, si son cosas que hacen el contexto pero que no son determinantes. ¿Cómo lo pensás? Esa pregunta cuando la leía me resultaba un poco, no sé si decir rara, porque creo que también yo trabajé muchos años en la editorial Perfil y digamos, Fontevecchia, digamos, toda esa escuela de periodismo, que yo un poco también aprendí cosas buenas y malas, está siempre pendiente de la psiquis, digamos, de los personajes, ¿no? Y a mí no me seduce demasiado. Sí, lo que creo que está el poder, hay cuestiones de poder. Mientras ahora vos me recordabas eso, pensaba en por qué Bergoglio se llevó mal con Néstor, digamos. No había algo tan fuerte como para que se llevaran mal. No. Ni la militancia de Néstor, ni la escuela de Bergoglio, digamos, era una cuestión antagónica. Bergoglio había sido un opositor fuerte a Menem. Había estado en la mesa de diálogo con Duhalde, etc.
Y vino Kirchner y fue un choque muy fuerte. Bueno, Kirchner decía ser jefe de la oposición. Y eso no se pudo desmontar mientras vivió Néstor. Cuando murió, Bergoglio escribió un texto, una carta bastante amable con Kirchner como presidente. Después con Cristina se llevó mucho mejor, en realidad, pero eso no se pudo contar. Tenían acuerdo en la UH, tenían acuerdo en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, tenían acuerdo en la ley de medios, tenían, no sé, hasta decían que se iban a ir juntos en algún momento, en alguna reunión. Nos vamos los dos en el 2011, ninguno se fue en el 2011. Pero había otra cosa, pero sin embargo entre Kirchner y Bergoglio hubo ahí un choque. Yo creo que es no sé, por quién conduce, por el liderazgo, por el poder, por la jerarquía, por esto, respeten los rangos, no sé. Quizá para Bergoglio, Néstor Kirchner era un recién llegado a la política. No lo sé. Pero digo, eso sí creo que juega. No sé si tanto la cuestión personal, porque ahí es muy difícil como meterse en la cabeza de los líderes políticos. Creo que juega el poder y juegan los intereses, ¿no? Yo siempre digo, bueno, no sé, Massa para mí es el representante de un bloque de poder con intereses específicos en sectores estratégicos de la economía, los bancos, la energía, los medios de comunicación. Bueno, eso lo condiciona. ¿Le impide hacer política? No. ¿Le impide en algún momento, no sé, a darle un guiño al impuesto de grandes fortunas? No, no es que lo determina por completo, pero bueno, se murió Jorge Brito y es como se murió el padre, Sergio Massa y Marini, eso se vio en las redes sociales. Entonces, creo que la historia, los intereses económicos, la cuestión del poder, y podría uno pensarla entre Cristina y Axel, son cuestiones importantes y a atender, ¿no? Que por ahí desde afuera, por ahí no se ve, no se pueden llevar mal tal y tal, si piensan igual. Y no, cuando uno va, es que es como, no sé, es como un grupo de amigos, no sé, ¿por qué tal se lleva mal con tal? Se llevan mal por alguna cosa y en el poder me parece que eso se potencia. Y el tiempo, la relación entre el poder y el tiempo, pienso en esta idea de la fortuna de Maquiavelo, pienso en esta idea también de Álvaro García Linera de prepararse para cuando la ventana de tiempo se abra y poder ingresar. Pienso en Jorge Asís hablando de la edad del poder, ¿no? El tiempo y la política. Y me interesaba preguntarte cómo ves esa relación, si crees que hay alguna manera de captar cuál es la hora, si hay un truco que distinga a quienes pueden captar su hora o no. Sí. Bueno, es difícil llegar y es difícil irse del poder, ¿no? Irse nadie se quiere ir, lo estamos viendo. Y lo podemos ver en los últimos 40 años. Alfonsín, el padre de la democracia, no voy a decir lo mismo que dijo el presidente, pero digamos, yo me acuerdo que Alfonsín tenía problemas para salir a la calle en el 2001, ¿no? O sea, lo repudiaban. Me acuerdo de una foto del Diario de la Nación donde él era senador y le sacaron una foto de atrás y escribía en un papelito cajonear, ¿no? Y era como el emblema del Pacto de Olivos, era el emblema no sé, del contubernio, del acuerdo oscuro detrás de espaldas a la sociedad. Eso era el último Alfonsín, por lo menos en el 2001, después vivió más, después vino el kirchnerismo, bueno, pero en esa crisis de 2001 tenía esa imagen. Entonces digo, irse del poder me parece que nadie se quiere ir. ¿Cómo se llega? Bueno, ahí hay, yo creo que tiene que haber una decisión, tiene que haber una... Bueno, muchas gracias. Una interrupción saludable. Sí. Muchas gracias. Tiene que haber una decisión, tiene que haber una convicción y tiene que haber cierta osadía, me parece, ¿no? Porque no decanta el poder, no es que el poder, me imagino, ¿no? No sé cómo lo pensarán los grandes líderes, pero no te viene a buscar, tenés que estar ahí, atento, en posición de...
Y bueno, la gente cercana a Néstor Kirchner decía nosotros nos preparábamos para 2007 y llegó antes. Sergio Massa quiere ser presidente desde terminó el secundario. Rodríguez Larreta dice no sé qué, o sea, no es solo quiero llegar al poder, sino obviamente una lectura muy fina de lo que está pasando en esas dos canchas, me parece, ¿no? La sociedad, la batalla a nivel social, la lucha y conocer los protagonistas del poder. Bueno, Néstor Kirchner, yo creo que conocía muy bien los protagonistas del poder, tenía obviamente un ejercicio que había sido todo, intendente, gobernador, y supo leer un momento de la sociedad, ¿no? Y se empoderó en base a eso para hacer un tipo de gobierno. Entonces creo que hay que estar como muy alerta para llegar al poder en el momento justo, pero por eso digo, a Lula le costó tanto a los otros dirigentes van tantas veces hasta que llega, pero creo que hay momentos de apertura, ¿no? No creo en esta cosa, como, no sé llamar de debilista, pero bueno, hay que hacer una escuela de poder y en algún momento al final te va a llegar, porque eso habla como de un poder impermeable a lo que pasa a nivel social, y de repente la sociedad se mueve y el poder, que parece de otro mundo, se sacude y se abre una ventana de oportunidad, pero para eso me imagino, hay que estar leyendo muy bien lo social también. Bueno, ya estamos por terminar, nos metemos en el último bloque de preguntas o de temas que queríamos conversar con vos. Volvemos a agradecer a Abra Cultural, que nos acaban de acercar una cerveza. De hecho, la idea es que nos quedemos después a seguir con la conversación. Me interesaba preguntarte, porque estamos en un momento en donde el poder o el sistema político está en plena tempestad, está en una reconfiguración. El gobierno nacional está poniendo en cuestión viejas ideas que parecían consolidadas, ideas que estaban firmes y que están puestas en cuestión, desde los derechos humanos, pasando por los feminismos, hasta otras conquistas que tienen que ver con las empresas del Estado, ¿no? Diferentes temas que parecían consolidados y hoy están siendo blanco de ataque. Me preguntaba cómo es el ejercicio periodístico en un contexto así, de tanta volatilidad, en donde de pronto las herramientas con las que mirabas la realidad, con las que le hacías preguntas al sistema político, con las que le hacías preguntas al poder, hoy parecen no encontrar a esos actores que funcionaban por lo menos con la lógica con la que una venía mirando la realidad. ¿Cómo lograste cómo lograste seguir haciendo análisis en una Argentina que supone un desafío tan grande? No sé, hay que trabajar. No, a ver, Milei no representó una sorpresa absoluta para mí, digamos, en el sentido de que después de 15 años de polarización y los últimos dos gobiernos y la inflación en 200% y la endogamia de la política, bueno, y el fracaso de Macri, y el fracaso de Frente, eran como demasiadas cosas para decir tranqui, que la polarización banca todo, no va a parecer nada raro. Entonces sí, obviamente es brutal la imagen del poder que proyecta Milei, pero al mismo tiempo no pensaba que todo iba a seguir igual, ¿no? Esta idea que escucho todavía, por ejemplo, en dirigencia del peronismo, nos faltaron 3 puntitos y estábamos, o sea, en realidad como, bueno, faltó muy poquito, y no, pero Milei es presidente, ¿no? Bueno, un personaje como este, en 2 años, entonces había mucho enojo, digo, eso, hace un año me parece que estaba claro que el sistema político estaba en ruina, yo lo escribí, no sé, 5.000 veces, y bueno, algo podía pasar, ¿no? No sabía que iba a ser presidente, pero ya me había equivocado con Macri, yo pensaba que el antimacrismo era más fuerte a nivel social, y bueno,
creo que la gestión del Frente de Todo lo económico terminó muy, muy mal. Y después estaban todas estas cuestiones que hay parte de la sociedad que rechaza, en el sentido de, bueno, qué idea del Estado, qué idea de la democracia, ¿no? Qué idea de la inflación, una serie de cuestiones que se daban por supuestas desde el Frente de Todos, de que había un gran acuerdo con eso, de que la inflación no era tan problemática quizá, no sé, de que el Estado daba todas las respuestas, de que la democracia se come, se cura, se educa, no sé, ideas que había una parte de la sociedad que no las compartía. Después obviamente hay un núcleo de derecha, después está el auge de la ultraderecha, bueno, hay varias cuestiones, pero creo que hay continuidad, es decir, en el sistema político se ve mucho la continuidad. Incluso uno hoy puede pensar, no sé, yo pienso, hace 10 años uno podía pensar que el menemismo fue una excepción desde el regreso de la democracia en Argentina. Pero después de Macri, después de Milei, uno piensa el kirchnerismo por ahí fue una excepción, ¿no? ¿Cuál fue la excepción? No lo sé, digamos, pero hay en la sociedad argentina, además del núcleo de derecha, digamos, la idea del mercado, las demandas del mercado, la autoridad del mercado es medio incuestionable, ¿no? La idea de la propiedad individual, la idea de la libertad individual entendida como libertad económica del cuestapropismo, ¿no? Bueno, todo eso, por falencias, si querés, de la dirigencia política, por una lógica de la economía, no sé, pero hay una parte de la sociedad que estaba a la intemperie de lo que el Estado daba, que el Estado obviamente sí generó una red de contención muy importante, pero otro sector de la sociedad, clase media baja, o clase laburante media baja, no sé, decía esto, ¿no? Bueno, a mí no me ayuda, yo tengo que ver esto, todas estas cuestiones que tanto escuchamos. Entonces digo, no creo que la sociedad haya cambiado tanto desde hace un año hasta hoy. Me refería igual a cómo pienso en determinados actores que hacen la política, ¿no? Los personajes como los Santiago Caputo, los Romo, el Gordo Dan, digo, como todos estos personajes que son novedosos y que son parte del entramado de la política, por supuesto, personajes que incluso son comunicadores del gobierno nacional, hablan, son voceros de decisiones presidenciales, cómo analizar ese sistema de poder con actores que antes no existían, que no existía una figura de un asesor presidencial que no firmaba pero que digitaba todo, no existía la figura de un streamer que de pronto tiene muchísimo capacidad para determinar quién forma parte y quién no. Todo un entramado que está mirando los tweets, los me gustan, los retweets de determinados funcionarios para saber si se comportan como pretende el presidente en su coherencia ideológica o no. Digo, todas estas novedades que vienen con Milei y que de pronto nos hacen volver a pensar cómo se hace la política, cómo se ejerce el poder con herramientas que no tenemos o que no eran propias del ejercicio anterior del poder. Sí, obviamente son personajes extraños. Santiago Caputo yo creo que es un poco, bueno, y es como un heredero de Marcos Peña, que no comete el error que cometió Marcos Peña de ser el jefe de la estrategia comunicacional y la cara pública, ¿no? Entonces, aprendió con él, y aparte, con Durán Barba, Marcos Peña lo postergó cuando asumió el poder, lo corrió esa consultora que tenía. Pero creo que, bueno, también habla de la deserción de la política, ¿no? O sea, que un tipo como Caputo hoy tenga el poder que tiene, que maneja la AFI, que maneja Arca ahora, que maneja, no sé, un montón de dispositivos, habla de que, bueno, la dirigencia política está en disponibilidad o vale poco, o, bueno, hoy él tiene el poder que no tiene Guillermo Franco, ¿no? Él es el verdadero jefe de gabinete. Y después sí, este poder de las redes sociales, de intimidar.
Pero creo que son ellos los que cambiaron. O sea, si uno mira otra vez el poder hoy, las distintas caras del poder, los únicos que cambiaron son los que están en la Casa Rosada. Si uno mira, todos los que hablan con Santiago Caputo son lo mismo de siempre. En el peronismo se pelean por hablar con Santiago Caputo, en la justicia, los empresarios, yo no sé. Hoy tenemos un canciller que es Gerardo Huerte, un grupo de poder de toda la vida, Bettina Bulgeroni marca país. O sea, hay empresarios que otra vez aterrizan al poder. La Corte Suprema es la misma y tiene vínculo con estos personajes. Digo, como por eso decía lo de que el sistema político se adapta a cualquier cosa. Ya se había adaptado con el macrismo, o sea, como que giró muy rápidamente para darle la gobernabilidad. Entonces, no es que había un sistema político, la CGT, entonces digo, vamos a seguir hablando de nombres y nombres y nombres, los gobernadores. No es que había un sistema político tan distinto el año pasado. Los que es muy distinto son los que están en la Casa Rosada y Olivos. Pero... Y ese sistema político encontró la manera de seguir el diálogo con Sí, porque comparte el país de Milei de fondo, gran parte del sistema político. Por ahí quisiera que Milei fuera más diplomático, se aplicara la patilla, no gritara, no insultara, no retuiteara, no sé. Pero de fondo es la misma idea. Entonces, de mucha gente, gran parte de la dirigencia política, de la dirigencia empresaria. Entonces sí, como que el elemento extraño es esta gente que gobierna. Mañana puede pasar la historia, pero bueno, yo veo mucha coincidencia con el país de Milei. Bueno, esta semana tuvo la Fundación Mediterránea. Digo, hay mucho que siempre adscribieron a estas ideas. Sí. Bueno, para terminar y antes de darle la palabra a quienes quieran tomarla, en caso de hacer alguna intervención, me gustaría cerrar sabiendo si mirás con optimismo lo que viene o qué perspectiva tenés de la Argentina ahora para adelante. Sí, siempre fui pesimista, pero ahora soy optimista. Soy optimista de esto no lo recibo, no, yo no veo que esto sea algo... Sí, hace mucho daño un gobierno como este, pero no sé si puede durar realmente, porque es un proyecto excluyente, ¿no? Deja mucha gente afuera. Tenemos obviamente niveles de pobreza que no empezaron con Milei, pero 5,5 millones de personas más, es una clase media que cae. Hay una idea del veranito financiero, de algunas inversiones, pero no hay un proyecto para toda la sociedad argentina. Entonces, en ese sentido, no creo que esto pueda perdurar realmente. Incluso hablaba ayer con un dirigente y decía, bueno, una cosa es la legislativa, otra cosa es la presidencial, ¿no? Porque, sí, obviamente, Milei hoy está como en un momento de fortaleza, la oposición se está partiendo, y si sostiene este esquema, puede fortalecerse lógicamente en las legislativas en el Congreso. Pero después viene una elección, hay que ver cómo llega, porque no sabemos en Argentina qué puede pasar mañana, pero en el caso de llegar, no sé si la mayoría de la sociedad quiere un país como el de Milei, un proyecto como el de Milei. Diría que no, que hay una parte que fue, sí, engañada, o creyó que no iba a pagar el ajuste. Entonces, no. Pienso que es probable que la ultraderecha quede consolidada como un actor del poder, como una subjetividad permanente, con bancada, con municipio, con gobernadores, como pasa en Estados Unidos con Trump o con Bolsonaro. No creo que sea algo fugaz, pero tampoco veo en Milei un proyecto para la sociedad argentina que pueda ser revalidado, ¿no? Me cuesta mucho verlo, y la comparación con el menemismo, que aparte hizo un proyecto con muchas cuestiones, yo creo, similares, pero desde la identidad del peronismo, con otra fortaleza política, en otro contexto geopolítico.
no veo, digamos. Y también terminó en un estallido eso, ¿no? Porque el que se fue en helicóptero fue de la Rúa, pero el modelo que voló fue el de Menem y Cavallo. Entonces, no veo que Milei pueda instaurar un modelo sostenible en el tiempo ni ser revalidado. Así que en ese sentido soy optimista, no veo que viene una noche de la que no salimos más, porque al mismo tiempo eso, salís a la calle y hay signos de vitalidad social. Hablábamos de algo de eso antes de empezar esta charla. No cambió tanto la sociedad argentina, pero bueno, el sistema político, el sistema de poder, a veces es impermeable a lo que pasa, a lo más noble, si querés, que pasa en la sociedad argentina. Entonces, son rápidos para detectar, la sociedad quiere ajuste, la sociedad es la que quiere cerrar todas las empresas públicas, ahora sí se puede, ¿no? Un poco era el mensaje de idea, por ejemplo, de los gobernadores. Ahora la sociedad hay un cambio cultural, pero cuando la sociedad dice, no sé, queremos, no sé, justicia social o queremos... Las lecturas no llegan tan rápido. Ahí no dicen, la sociedad está diciendo que hay que matar a los ricos. No, nadie, un gobernador o ningún empresario dice, la sociedad está pidiendo eso, entonces voy a organizar, no sé, un ataque contra el poder económico, ¿no? O sea, es un sistema que, bueno, por eso digo, el sistema de medios es una minoría sobre representada. Entonces no se va a abrir fácilmente a las demandas sociales. O sea, tiene que haber momentos de conmoción que surjan no sé si de la ira social o del activismo social. Disputas, tensiones que vayan. Sí, si no, obviamente no hay una cuestión equitativa en cómo se distribuye el poder. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien tiene ganas de tomar la palabra, hacer una intervención. Yo tengo una pregunta, pero bueno, o sea, más o menos, ¿se escucha bien? No. ¿No? Te pido por favor. Hola. ¿Está? Diego, una pregunta en relación a esto que mencionabas con la naturaleza del poder. Habitar, digamos, la superestructura y desde ahí tratar de entender la correlación que puede tener con los humores sociales. Digo, desde el periodismo, ¿cómo lo abordás? Es decir, por un lado, como mencionabas hace un rato, el hastío que por ahí detectaba ya en los momentos previos a las elecciones del año pasado, o lo que hoy puede ser el descontento social que generan ciertas medidas del gobierno. Digo, más allá de lo que podés, no sé, leer a través de algún informe de alguna consultora por un focus group, digo, ¿qué herramientas silvestres manejás a la hora de pensar, digamos, cómo puede reaccionar la sociedad, qué dinámica de cambio podés anticipar a partir de la vida cotidiana, por decirlo de alguna manera? Digo, pienso por ahí, no sé, tu barrio, el almacenero, digo, ¿qué herramientas manejas? No, obviamente trato de mirar lo que pasa a nivel social, pero uno tiene una aproximación parcial a lo que pasa en la sociedad argentina. Podemos no saber lo que está pasando a 10 cuadras de nuestra casa, no sabemos lo que pasa. Todo es a través de las imágenes, de lo que llega de un lado y del otro. Pero bueno, sí, trato de hablar con dirigencia que tiene una sensibilidad social, que recorre el territorio. Miro mucho también los números del INDEC, que me parece que muchas veces hablan de la realidad social mejor que la dirigencia. Los números de desigualdad, los números de pobreza, ¿no? Los números de inflación, los números de distribución del ingreso, los números de la sociedad de inquilinos, ¿no? Todo eso me parece que ayuda a entender, pero no sé, no puedo saber. Creo que todavía es
es un tiempo un poco ambivalente porque se viene del proyecto del Frente de Todos, ¿no? Que no dio las respuestas que se esperaba. Entonces, era distinta la situación en 2017, por ejemplo, ¿no? Todavía Milei cuenta para mí con esa ventaja. Entonces, creo que a nivel de la dirigencia o de empresarios o gente que está en el poder, está, en términos generales, por un lado la idea de la sociedad banca y la sociedad aguanta, y por el otro lado es el descontento, no lo capitaliza nadie, no lo acumula nadie, no puede ir a lo que ya, a lo que vemos, digo, las coordenadas actuales de la política, o sea, las expresiones actuales de la política pareciera que no pueden fortalecerse del descontento con Milei. Pero a nivel social no puedo saber exactamente qué está pasando, ¿no? Hay gente que habla más de explosión que de estallido, pero no descarto tampoco que pueda haber microestallidos o cuestiones de algo. O sea, digo, este es un proyecto excluyente que genera una violenta transferencia de ingresos, es un proyecto violento. Creo que genera violencia y me imagino respuestas violentas desde lo social. ¿Hacia dónde va a ir esa violencia? Si es violencia, como se dice muchas veces, de pobres contra pobres en el barrio, donde la cosa se pone espesa y no es una violencia que apunta hacia el poder, sino que apunta contra su vecino. Bueno, todo eso no lo sé, no lo puedo saber. Pero me parece que es un proyecto que está generando mayores niveles de violencia. Milei yo creo que lo tiene en algún lado. Si uno mira, tiene un registro de eso en alguna medida. Si uno mira la AUH, ¿no? La tarjeta alimentar, bueno, la aumentó 100% en términos reales. Entonces, casi que duplica la AUH, la tarjeta alimentar, lo que pagaba el Frente de Todos cuando se fue Alberto Fernández. Entonces, hay un tipo de noción de que en algún momento esto puede desbordar. Pero no. Trato de tomar esos indicadores, trato de estar atento a eso, pero tengo una aproximación parcial a lo que está pasando a nivel social. Ando en bicicleta, viajo en colectivo, tomo el subte, no sé, ando en la calle. Creo que como cualquiera, no todos los periodistas hacen eso, pero creo que si uno se toma el tren, se toma el bondi, se da cuenta que la mecha está corta, ¿no? Y bueno, eso no sé cómo va a decantar, porque yo lo que creo que lo que viene es una frustración con Milei muy clara, ¿no? Más allá de este veranito de los mercados, la calma, que se traslada al resto de la economía parcialmente. Pero creo que en algún momento una mayoría social va a querer la cabeza de Milei, me parece. Pienso en que es dos cosas. Por un lado, que es un gran desafío para los partidos políticos tratar de canalizar eso que se está empezando a gestar. Vos decís, va a tener una traducción violenta, porque los partidos políticos, en su esencia, tienen otra traducción de la demanda. Si la traducción va a ser violenta, va a ser un desafío para la dirigencia poder canalizar ese descontento. Y en simultáneo, pienso, bueno, si es oportuno todo lo que está pasando en la oposición, de revisarse, de reformularse, ¿no? Si es el momento ahora para tratar de volver a tejer un acuerdo o fijar que hay un desacuerdo y establecerlo y quedar blanco sobre negro, o no, porque es un momento donde, a pesar de que se está cocinando a fuego lento, ciertamente es un momento donde la oposición no tiene capacidad de hacerse escuchar, ¿no? No hay voluntad de encontrarse entre la oposición y ese electorado. Un electorado que lo votó al macrismo, probablemente
cambiaron su voto para el Frente de Todos y ahora volvieron a cambiar con la esperanza de que Milei traiga algo nuevo y vuelve a frustrarse, ¿no? Otro desafío para la política, que es qué hacer con esos 3 veces desencantados para que primero no terminen fustigando contra el sistema. Pero me interesaba preguntarte esto que dije en el medio, si crees que es oportuno lo que está pasando en la oposición. Hay una discusión acerca del sentido de la oportunidad de dar el debate. Sí. Si es ahora, si es el año que viene, si no era, si la discusión tiene que ser otra. ¿Qué haces? ¿Qué análisis haces? Eso sí, también hablo con los dirigentes, los protagonistas de la discusión, sobre todo en el peronismo, y está claro que nadie dice, no escucho de toda esa dirigencia, tenemos un proyecto de país distinto y por eso queremos conducir al peronismo, digamos. No se ve, por lo menos en lo que es la discusión de Jota, la discusión de Cristina con Axel Kicillof, no termino de ver, y sí consulto y pregunto y les pregunto por esto mismo y no termino yo de entender cuál es la discusión de proyecto de país. Obviamente para lo que fue el kirchnerismo, yo digo el viejo kirchnerismo, porque es difícil porque Cristina tiene una lectura de lo que fueron sus gobiernos y es una lectura, yo creo, bastante autocomplaciente de lo que fueron sus gobiernos, de cómo terminó el modelo económico, de los límites. Entonces, no aparece, para mí desde el peronismo, una alternativa. Sí, uno podría decir lo que fue el albertismo, una cosa más pro mercado, esta cuestión que no sé, son confusas los mensajes, ¿no? Hasta Guado de Pedro dijo, teníamos un ministro de Economía que no hablaba con empresarios, entonces no se entiende muy bien cuál es la diferencia. Yo creo que es inoportuna porque no está el proyecto de país en el medio de esta discusión. Las ideas, tenemos este proyecto, estamos en desacuerdo con lo que planteaba Cristina o estamos de acuerdo con lo que planteaban, yo digo, los viudos del albertismo, no sé. Entonces se repite una cosa que ya pasó para mí con la asunción de Massa, que es que tras la salida de Guzmán, en el que se lo criticó por izquierda, digamos, se va a Massa y no entra, no sé, Augusto Costa, el ministro de Economía, o Axel Kicillof, o un símil que exprese ideas de ese tipo, o Hernán Lecher, por decir nombres propios, sino que lo que parecía que el problema con Guzmán era básicamente, digo, más allá de los subsidios, era una cuestión de que Guzmán no hacía lo que le pedían, parecía, ¿no? O no consultaba. Entonces se va de un ministro como Guzmán, que se le pueden hacer muchísimas críticas, a un ministro como Massa, que para mí repartió muy mal las cargas del ajuste que hizo. Este dato de la AUH, que ahora está el doble de lo que dejó Massa, me parece que en parte remite a esto, que también lo digo en base a las conversaciones con economistas y gente del peronismo. Entonces parecía que era una discusión del poder por el poder mismo, y hoy parece que otra vez es una discusión del poder por el poder mismo, o no se termina, creo yo, de poner en primer plano, queremos conducir el peronismo para llevar a la Argentina, o para proponerle a la Argentina este modelo de país que difiere de lo que fue el Frente de Todos, que difiere de, no sé, del proyecto de Schiaretti o de Bossio, que difiere de lo que fue la gestión de Cristina en 2011-2015. Por eso me parece inoportuna, digamos, no porque se dé la discusión, porque es una discusión de avales, es una discusión de no sé si dijiste, no dijiste, si me apoyaste, si no me apoyaste, si me están apoyando o no me están apoyando. O sea, no veo. Parece como que no se le habla a la sociedad, es una discusión muy endogámica. Por eso me parece inoportuna. También hay algo en la discusión que está en tus libros que tiene que ver con el problema de la sucesión, o el problema de cómo se transfiere el poder, que es el gran problema del poder.
vos describís a Massa como el parricida. Sí. Y también en tus últimas columnas haces referencia a esta necesidad como de romper por ahí con Cristina, de Axel que Axel rompa con Cristina. Y pienso que esa es otra gran pregunta que está en el momento, ¿no? Atravesando la discusión. No es solamente el poder por el poder mismo, sino que es qué pasa con esa gran pregunta de cómo se resuelve esa transición de un dirigente a otro. Sí. Yo lo que veo ahora, Axel Kicillof, el 17 de octubre, con su documento, dio una primera señal que uno puede decir es una gota en el desierto o es el comienzo de una nueva etapa para él, es poder asumir la palabra, decir algo. En cuanto al liderazgo, sobre todo, por eso digo, no veo tanto la idea, pero decir... Tengo derecho a participar de esta discusión, a que me respalden, en ese sentido me parece que dio un primer paso. Hasta ese momento me parecía que la estrategia era bastante albertista de Axel. Dicen que Axel dice no quiero ser Alberto, pero la idea de ignorar a Cristina y avanzar como si Cristina no existiera, yo creo que no funciona, no funciona. O sea, o se la enfrenta como la enfrentó Massa en su momento, la enfrentó Izarralde, pero bueno, con el apoyo de Cristina, o se encuentra una negociación, que debe ser muy difícil, sentarse con Cristina y encontrar una negociación, o si no eso es lo que sugieren las notas, hay que hacer lo que hizo Kirchner con Duhalde. Después Duhalde lo había llevado al poder, pero bueno, era un impedimento. Si no hay un te dejo mis acciones, te dejo el auto con las llaves y usalo vos. Pero sobre todo me sorprende a veces la falta de diálogo que hay en la dirigencia política. Incluso uno podría decir en el corazón del kirchnerismo, me sorprende. Esto de Máximo dice se fue y no me habló, pero yo también por otros canales sé que Axel no habla mucho de Cristina o no hablaba, hace varios meses que no hablan. Es como extraño, ¿no? Entonces, él podría, quizá, no sé, ponerle fin. Bueno, tendría que nacer un nuevo Kicillof. Eso fue, por eso digo, una primera señal que él dio. Todos los experimentos anteriores terminaron mal de jubilar a Cristina. Obviamente el tiempo pasa y Cristina se equivoca y él se equivoca el que ejerce el poder y ella está casi siempre en el poder y por lo tanto se equivoca más. Pero por eso decía, bueno, quizá es un cristinista el que tiene que ponerle fin al liderazgo de Cristina, no lo sé, pero no va a ser haciendo como que la pelea es con la cámpora porque no es con la cámpora. Claro. La discusión es con Cristina y es Cristina la que tiene muchos reparos por lo que sé con Axel y bueno, ahí hay un diálogo o una discusión o una disputa, algo por saldar. Sí. Bueno, es una gran pregunta como para terminar también, sí, ¿no? ¿Qué pasa con las disputas de poder y qué pasa con esos tironeos en momentos como este? Bueno, no sé si alguien tiene intención de... Yo tenía dos preguntas. Sí. Tiene que ver con lo que estaban desarrollando hace un rato respecto de la respuesta de la calle o del pueblo argentino a lo que está pasando en este momento. Hay un par de transformaciones que son significativas. Por un lado, el retiro de las calles de los movimientos sociales, cuando hace un año y medio atrás las calles estaban tomadas prácticamente con una presencia casi cotidiana de los movimientos sociales. Eso desapareció. También nos obliga a reflexionar sobre esa construcción y sobre lo que significaron lo que significan los movimientos sociales. Emergió, sí,
o está emergiendo, por otro lado, un movimiento potente que es el movimiento de los estudiantes universitarios, que fueron los que mostraron más vigor en este último año respecto a los ataques del gobierno a conquistas concretas del pueblo argentino. Y también lo que llama poderosamente la atención, o no, quizás no, pero también la debilidad con la que se manifiesta el movimiento obrero frente a toda esta situación, ¿no? Y la ambigüedad de unos cuantos actores del movimiento obrero. Entonces, la pregunta es, cuando vos pensás que puede haber una acumulación de fuerzas que en un momento se expresen en las calles, ¿desde qué actor social lo estás pensando? Porque parecería ser que los sectores más castigados están como encorsetados en los sistemas de contención social. Hay una clase media que es la que a todas luces viene perdiendo y viene siendo más castigada, que fue la que protagonizó en gran medida el estallido del 2001. Y si la pregunta es si lo ves que viene por ahí, ¿cómo lo estás palpitando? Y después tengo una segunda pregunta sobre esto último que desarrollar. A ver, bueno, el sindicalismo tiene una dirigencia y después tiene peleas sectoriales, digamos, ¿no? La dirigencia, bueno, es lo que vemos, está partida, por un lado Pablo Moyano, por el otro otra línea, que es la de Daer, que también, bueno, siempre abonó todas las experiencias de 2013 para tratar de desplazar a Cristina, y se llevan bien con el gobierno, digamos, el ala de Daer, o sea, puede haber conflicto como para transporte, puede haber conflicto en fábrica. En este contexto creo que hay mucho conflicto defensivo por despidos, y en el caso de los movimientos sociales, bueno, también hubo quizá una idea al principio de que con movilización Milei se iba en 2 semanas o en 3 semanas, que era errada, por esto mismo, de que todo un sistema, además de una base social, que la mayoría de la sociedad lo había votado, todo un sistema de poder lo acompañaba. Eso por ahí pudo haber llevado a frustraciones, pero después también hubo una represión muy fuerte, ¿no? Sobre todo el 12 de junio, con causas por terrorismo, etc. Ahí Bullrich juega un papel de disciplinamiento, de terror, la justicia, Stornelli, bueno, todo eso no es gratis, ¿no? Vos vas a una marcha, te cagan a palo, vas preso, te hacen una causa. No hay una dirigencia que se ponga al frente de eso, obviamente. Se veía testimonio de gente suelta que fue y también debe sentirse desamparada. Voy a la marcha, ¿quién me conduce? ¿Quién responde? ¿No? Ante una ofensiva, ante una nueva etapa represiva en la calle. Entonces, después también hay causas judiciales contra los movimientos sociales y después está un sector, obviamente, que se encuentra mejor también en los movimientos sociales, quizá en el diálogo, en la negociación. La clase media sí es un actor y está pagando fuerte el ajuste de Milei, ¿no? Si uno dice hay 5,5 millones de nuevos pobres, ¿de dónde vienen esos 5,5 millones de nuevos pobres? Uno supone que vienen de la clase media, venida menos. Entonces, sin duda que siempre puede ser una expresión. Lo que pasa es que yo no me imagino necesariamente el rechazo social a Milei como algo organizado en la Plaza de Mayo, digamos. No imagino ese tipo de respuesta clásica, sino que tiene que ver con la atmósfera. Por eso digo, puede ser cuestiones que pasan en los barrios, puede ser... hemos visto muchos episodios donde de repente, no sé, hay un hecho de violencia en un barrio
Puede ser contra una concesionaria de luz, puede ser contra una comisaría porque mataron a un pibe, no sé qué puede pasar que de repente se empieza a respirar otra idea. Con Macri pasó, y después vino el tema jubilados, y después vino el fondo, la debilidad del propio proyecto de Milei, como el que tenía Macri también en su momento. No sabemos qué puede pasar, pero yo no me imagino un sujeto que organice la movilización hasta rodear el palacio, digamos, sino que me imagino un hartazgo social que se empiece a manifestar y empiece a respirar, a liberarse en distintos lugares. Yo siempre digo, el transporte público es el botón rojo. Para mí es lo que pase ahí, la gente que tiene que ir a laburar todos los días, que los trenes cada vez son menos frecuencia, más caro, el verdugeo, lo que representa para el sueldo hoy el transporte, en muchos casos que se te va en transporte una cifra que te hace inviable quizá venir del conurbano a laburar. Bueno, todo eso tiene que ver con tiempos que se van desgastando, ¿no? Que una paciencia social que se va saturando, y un tiempo de espera, un tiempo de las expectativas que se va agotando. Por ahí puede venir, me parece. Después puede haber una marcha, después puede haber un cacerolazo, después puede haber un paro, después puede haber que sepa leer esa realidad y decir es ahora, y por ahí el poder era pura fragilidad, no lo sabemos. O no era tan poderoso o no era tan estable como para mí no es un poder tan poderoso. Hay un sistema de poder, como siempre digo, como vengo diciendo y repitiendo, que está para eso y está siempre con todo el gobierno, puede ser subordinado o no, pero también tiene una debilidad, porque hay una mayoría social que la pasa mal, no de ahora la pasa peor. Entonces lo imagino más por ahí. A veces puede ser un conflicto en una provincia, no lo sabemos. Y la última Pregunta, y perdón por extenderme. Ustedes hablaban de la confrontación entre gobierno y oposición, como dos polos que están ahí confrontando. En una simplificación, si tomamos las expresiones más potentes de la oposición en los últimos 9 años en la Argentina, fueron la candidatura de Scioli contra Macri, la candidatura de Fernández con la vicepresidencia de Cristina y la candidatura de Massa. La verdad que a mí me parece que lo que hay que discutir es el proyecto argentino, porque si vamos a discutir la superestructura política, estamos, me parece, al horno, porque me parece que estos tres personajes son más de lo mismo y en definitiva son parte del sistema que acompaña a Milei en esta situación, ¿no?, de país que tenemos. En mi opinión, no sé, tiro la pregunta, porque me parece que si no empezamos a discutir el proyecto de país y nos quedamos solamente en los liderazgos, que todos sabemos que son importantes porque ahí se concentra el poder, ¿sí? Pero esos liderazgos tienen que tener encarnadura en una discusión más profunda de proyecto de país. Vos escribiste un libro sobre Massa, no te voy a contar nada sobre lo que significa Massa en la política argentina y en el mundo de los negocios, y sus vínculos con Jorge Brito, etcétera, etcétera. Si no generamos un espacio donde se empiece a discutir esto y podemos generar una renovación profunda, parece como muy difícil salir, mi opinión. Sí, para mí, por eso hay que discutir economía. Claro. Sí, hay que discutir economía, creo yo. No sé si es lo único que hay que discutir, pero hay que discutir un poco más cómo sería, ¿no? Cómo se sale, cómo se vuelve a crecer. Muchos dicen hay que distribuir, pero
¿qué vas a distribuir si no creces? Entonces, hay toda una discusión donde, sobre todo el progresismo, para mí, o está muy atrasado o se cree más poderoso de lo que es, digamos. Esta idea de, bueno, y la izquierda también, ¿no? Obviamente, pero la idea de hay que gobernar y, no sé, que los ricos paguen la crisis, obviamente es una consigna de la izquierda, de izquierda, pero uno podría decir, está en Claudio Lozano también, está en los sectores del progresismo, que paguen más lo que más tienen. Bueno, ¿cómo sería eso más allá de una reforma tributaria que obviamente es necesaria? Hay cuestiones que me parece que no se discuten o hay consignas, digamos, pero no tienen nada que ver con el ejercicio de poder. Si uno quiere hacer esas reformas radicales, al mismo tiempo tiene que, ¿no? No sé, tener un apoyo popular muy masivo. Digo, no sé, por decir algo, la Junta Nacional del Verano, bueno, quizá sea necesario, no lo sé. Bueno, hay que discutir en todos los barrios, me imagino. Debería haber miles y miles de personas discutiendo eso, no lo sé. Pero si no, es muy difícil. Porque después cuando se llega al poder es el reino de la impotencia y todo esto queda como una cuestión de comentaristas o de críticos de tendrían que hacer esto. Cuando uno escucha a los economistas, por eso digo, hay un consenso bastante grande en lo que hace Milei, pero no solo en lo de extrema derecha. Digo, si a Melconian obviamente Milei lo deja de basurear y le dice venía a Casa Rosada, se resuelve una diferencia. Pero si uno piensa, gran parte de los economistas del peronismo, bueno, no sé si tanta diferencia con la manera que tiene Milei, no lo sé. Pareciera que incluso el otro día René Menikov en esta charla decía, no hay países que tengan políticas heterodoxas. No existe la heterodoxia. Puede haber medidas heterodoxas, pero no existe la heterodoxia. En ningún país. Bueno, entonces si no existe la heterodoxia, decimos, bueno, entonces es como un manual que está escrito para el que llega al poder. Y él, claro, después de esa experiencia, de haber estado en el poder 115 días y haber salido y haber hecho, si tiene el trabajo sucio, no tiene ningún problema en decir lo que él piensa. Pero no es nada que si lo ponemos acá nos agradaría mucho a nosotros, lo que dice Remenikov, de qué hay que hacer con el país para que vuelva a crecer, ¿no? O sea, obviamente no sería un proyecto tan salvaje como el de Milei, ni siquiera como el de, no sé, Duhovne, por supuesto. Pero digo, es como que hubiera una hoja de ruta en economía de la cual no te puedes salir. Eso dicen muchos economistas. Pero este gobierno no está haciendo lo que hizo Remes, que planteó, por ejemplo, respecto del gobierno del dólar, una política totalmente distinta, igual la política de la baña, que fue una política exitosa en Argentina y que yo no sé por qué hay una negación de esa política por parte de tantos economistas. Digamos, vayamos a las políticas que fueron exitosas. La Argentina creció y el gobierno de Kirchner es un gobierno bien valorado por esas políticas de los primeros años que le permitieron a la Argentina salir de donde estaba. Y hoy no se está haciendo eso, se está haciendo todo lo contrario. Sí, hubo una devaluación sin compensación y después se atrasa el dólar y bueno, el veranito financiero. Está bien, pero Remes también en su momento, bueno, hizo una devaluación muy profunda. Y es probable que Ya. parece a mí necesita un dólar Claro. barato para ser competitivo. Por eso, pero ¿quién desde el campo popular te va a decir, campo popular, llamémosle como se quiera, de los que no quieren a Milei, ahora hay que llegar, devaluar y volver a pegar un mazazo a los ingresos? Porque esa devaluación de Remenikov, los salarios recuperaron en 2008, 2009, tardó 4 o 5 años. Hoy para que los salarios recuperen, hay que esperar, para que recuperen, no sé, a niveles de 2015 hay que esperar 20 años, según varias consultoras, una consultora que se llama Épica, de Martín Cano, que dice,
los ingresos están muy venidos abajo. Entonces plantear dólar alto está bien, no digo que no, pero digo, bueno, con eso se hace campaña y se convoca a la sociedad, vamos por un dólar alto para exportar, y los trabajadores, bueno, paritaria, pero con una devaluación del 100, que los salarios pierdan, no sé, digo, pero no tiene nada de romántico, ni de épico, ni de... No, porque no hay una discusión de un proyecto de patria que sostenga un sacrificio. El sacrificio, todos estamos... Yo vengo de la generación que puso el cuerpo y tengo muchos amigos desaparecidos. Digo, estamos acostumbrados al sacrificio. El problema es el proyecto. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde llevamos este país? En este camino y por lo que la oposición nos pongo entre comillas, ¿no? Las máximas exponentes de estos tres que fueron candidatos a presidente, Scioli, Fernández, Massa, bueno, la verdad, si no discutimos eso, y si no discutimos que por ahí no es, y estoy de acuerdo que hay que salir del facilismo de los sectores progresistas que no piensan en la economía en profundidad. Hay que pensar la economía en profundidad y con seriedad. Totalmente de acuerdo. Si no discutimos economía, pero eso es lo que hay que discutir. No si los liderazgos a libros cerrados. Eso no está aconsejado. Perdón, una sola cosita, digo, yo no pienso que no haya margen para cierto tipo de audacia, de osadía, también en política económica. Lo que digo es que no puede ser pura consigna. Hay que hacer esto, bueno. Vuelvo a repetir, tampoco lo quiero, pero dice, si no dicen cómo, no funciona. Todos dicen lo que van a hacer, pero no dicen cómo. Si no dicen cómo, no funciona. Bueno, entonces, está bien, hay que hacer la Junta Nacional, no sé, hay que tomar medidas audaces. Yo puedo estar de acuerdo, estoy de acuerdo, pero decime cómo lo vas a hacer, con qué fuerza social, con qué mecanismos. Si no, son panfletos. Y del otro lado es posibilismo muchas veces. Tampoco a mí me seduce el posibilismo y la resignación, ¿no? Bueno, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Nos vamos con esta gran pregunta que termina gestándose al final de la entrevista, que tiene que ver con qué hay que hacer, qué tenemos que hacer, cuál es el programa para adelante. Así que las invito a que podamos seguir teniendo esta conversación arriba en el salón, en el restaurante Abra Cultural, que volvemos a agradecer la hospitalidad con la que nos recibieron hoy. También agradecerle a todo el equipo de Guava TV, que están a punto de estrenar. Es una gran propuesta muy, muy auspiciosa. Agradecemos todas las facilidades que nos dieron para poder tener esta conversación hoy. Y nos estamos viendo prontamente con otra conversación. Gracias, Diego. Gracias. Hay un montón de